¿Aumentan las denuncias de delitos de violencia de género? En este año lo que sí hemos observado que se ha incrementado el número de denuncias de mujeres que han dado el paso de denunciar un delito de violencia de género, con lo cual nos hace pensar que esta labor preventiva que ejerce el Cuerpo Nacional de Policía llega más a este sector de la población más vulnerable, como son las mujeres. Y una confianza tanto en el sistema policial como en el sistema judicial, porque el hecho de dar ese paso es porque realmente creen que se les puede dar salida y solución al problema que plantean. ¿Suele ser la propia víctima quien denuncia o su entorno? Normalmente es la mujer la que denuncia, o bien se produce una llamada cuando se está produciendo un episodio de violencia de género en el domicilio. Pues suelen ser los vecinos los que llaman a la sala del 091 por los ruidos, por los gritos, las voces que oyen, y se persona un Z, un vehículo uniformado, quien se entrevista con la mujer y se le ofrece todos los recursos que hay al alcance, de que debe interponer la correspondiente denuncia, primando, por supuesto, cómo se encuentre ella, la integridad física, se le ofrece ir al médico, y normalmente pues luego sí que vienen a interponer la denuncia. Lo importante es que esa denuncia que interponen en comisaría posteriormente la mantengan en sede judicial. ¿La víctima de violencia de género suele mantener ante la autoridad judicial la denuncia interpuesta previamente ante la policía? Sí suele haber miedo, y yo distingo dos situaciones. Una en la que la violencia física que se genera no causa graves lesiones a la víctima, con lo cual a la hora de adoptar una medida de ingreso en prisión es más relativa. La policía procede a la detención del autor y en la mayoría de los casos lo solemos pasar a disposición judicial. Pero luego esta persona, pues si no va a prisión, la víctima tiene más miedo a poder sufrir una nueva agresión por parte de esta persona, porque al fin y al cabo está en la calle. Y aunque se dicte la orden de alejamiento, es verdad que se están produciendo numerosas denuncias de quebrantamientos de orden de alejamiento. Sin embargo, luego en el tema de mujeres que sufren una agresión más fuerte, en la que inmediatamente la autoridad judicial decreta el ingreso en prisión, le genera más confianza a la víctima porque su agresor ya está en prisión, ya no tiene ese peligro inminente de sufrir una agresión por parte de la pareja, y con lo cual sí que mantienen en el acto de juicio oral, mantienen la declaración que han hecho ante la policía, y es mucho más fácil pues dictar una sentencia condenatoria en este supuesto que cuando la mujer se acoge a la dispensa de no declarar en contra del marido o su pareja. ¿Cuál es el mecanismo que la policía pone en marcha cuando se interpone una denuncia? Nosotros, desde el mismo momento que viene una señora a denunciar un episodio de violencia de género, por supuesto se le informa de los derechos que las tienen como perjudicada o víctima de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Se le dicen los centros y los recursos asistenciales, facilitándose unos números de teléfono para que pueda contactar con estas instituciones que le pueden ofrecer asistencia psicológica, y inmediatamente le hacemos una valoración de riesgo, ¿de acuerdo? Esa valoración de riesgo es muy importante porque a partir de ahí nos permite determinar un nivel, una probabilidad de que la mujer pueda volver a ser víctima de un episodio de violencia de género, que va desde no apreciado hasta el extremo. Según el nivel de riesgo que salga, si es no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, se deben adoptar unas medidas de protección tanto policiales como unos planes personales de protección que se hacen individualizados a la víctima. ¿Qué sucede cuando un agresor quebranta la orden de alejamiento a su víctima? Pues cuando se produce un quebrantamiento de alejamiento, cuando se hace esa valoración de riesgo de la que acabo de hablar, el propio sistema eleva ese riesgo un poquito más, con lo cual las medidas policiales a adoptar esa protección se incrementa un poco más. Y los contactos que hace la policía, que se encarga de llevar la protección de estas mujeres, pues tienen que mantener contactos prácticamente a diario con ellas y hacerles un seguimiento muy individualizado de su caso. Incluso hablar y entrevistarse con el presunto agresor y comunicarle que la víctima está sujeta a un plan de protección policial. ¿Qué ocurre si existen hijos e hijas de por medio? Pues a los menores se les debe dar la protección adecuada y se les hará un seguimiento igual que se le hace a la mujer víctima de violencia de género. ¿A una mujer maltratada le cuesta reconocer que lo es? Pues sí notamos que efectivamente la violencia, el maltrato puede tener distintas versiones. Una violencia física, que es la que detecta cualquier mujer, obviamente, si sufre golpes, cualquier tipo de maltrato físico, se detecta fácilmente, pero el psicológico es muy difícil y la mujer no es consciente de que está siendo maltratada por el presunto agresor y cada vez se le genera un mayor vínculo hacia la persona del maltratador. Entonces es muy importante llegar
a ellas y decirle que los insultos, las amenazas, cualquier tipo de palabras que pueda mermar su dignidad como persona, pues es un maltrato y que tienen que denunciarlo, no lo reconocen el psicológico.